Muy buenas tardes a todos los amigos de la octava sala y de la Corte Superior de Justicia de Lima. Continuando con las exposiciones del proyecto del Código Procesal del Trabajo, hoy día tenemos a un personaje especial, amigo de la casa, así de que vamos a tener una bonita tarde, estoy seguro, ¿no? Con todas las novedades y críticas y también aportes seguramente respecto a estos temas. Hoy día estamos presentando a un gran amigo, el doctor Fernando Varela Bojorquez, ¿no? Compañero de carpeta en el doctorado, ¿no? Así de que realmente para mí es una gran satisfacción. Vamos a dar lectura entonces en este momento al currículum vitae del doctor Fernando Varela Bojorquez. Adelante, doctora Matos. Muchas gracias. Gracias, doctor Yangali. Bienvenido, doctor Varela. Buenas tardes con todos. Iniciamos el curso de alta especialización hoy con el tema de análisis de proceso único laboral, estructura y audiencia única por el doctor Varela. Él es ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, doctor en Derecho y maestro en Derecho Procesal por la Universidad de San Martín de Porres, profesor ordinario y asociado de la Universidad San Martín de Porres, profesor de la Escuela de Posgrado de la misma universidad, profesor de la Universidad de Posgrado también de la misma universidad, director de la Universidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, director de la revista de actualidad laboral, socio del estudio Varela Bojorquez, abogado. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, Celeste, por la presentación. En primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer la invitación del profesor y doctor Tino Yangali Parraguirre por llamarnos, convocarnos a este análisis de este proyecto tan importante que busca de alguna manera ser un aporte en la normativa laboral de la primera oportunidad que tendríamos de un código procesal de trabajo. Agradecer al doctor Yangali como presidente de la octava sala laboral y como presidente de esta comisión encargada de este evento. Esta tarde lo que vamos a hacer es conversar un poco en relación a este proceso único laboral, teniendo en cuenta un poco los antecedentes previos de ambas reformas, la del 93, por ejemplo, con la ley 26.636, y posteriormente la ley 29.497, haciendo semejanzas, parangones en relación al análisis que estamos haciendo. Vamos entonces a hacer un análisis comparativo, ¿no?, de la ley 29.497 y el proyecto de Código Procesal de Trabajo. La ley 29.497, esencialmente, además de otros procesos, evidentemente, regula un proceso abreviado laboral y un proceso ordinario laboral. Acá podemos hacer un pequeño análisis al respecto, ¿no? El proceso ordinario que vamos a evaluar con el proceso abreviado tienen unos matices que a lo largo del tiempo, en estos 15 años de vigencia de la ley 29.497, han determinado que es necesaria una reforma. Claro, la discusión, como hemos tenido en el Ministerio de Justicia y en el Congreso de la República, tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Trabajo con el doctor Yangali, parte por establecer si esta reforma es una reforma meramente de la ley 29.497 o es la oportunidad de desarrollar el análisis y luego puesta en marcha de un código procesal de trabajo. Esa respuesta seguramente la daremos a título personal al final de esta participación. Pero esencialmente la ley 29.497 tiene un proceso abreviado laboral que a nuestro juicio es limitativo del derecho de defensa del factor más importante, si se quiere decir, del proceso, que es el trabajador, y el proceso ordinario laboral, en esencia, y ha sido reconocido por los autores en varias sedes, el incluir una audiencia adicional como la audiencia de conciliación, digamos, no produjo los resultados esperados, ¿no? Entonces, vamos a evaluarlo desde esa
de ese prisma. Pero antes tendríamos que desarrollar y ver cuáles son las características que debe tener en cuenta toda reforma procesal laboral. Nosotros, desde digamos, la publicación de la Ley 26636, hemos pasado por dos reformas del proceso laboral, netamente dichas o propiamente dichas, y este proyecto de código en su debate, y si más adelante es aprobado por el Congreso, sería la tercera reforma procesal que estamos hablando. Propiamente dicho, una reforma procesal laboral, porque antes de la ley 2666 era el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar al respecto? Primero, una característica importante de toda reforma procesal laboral, a nuestro juicio, es que se debe buscar promover la conciliación. La conciliación es importante, pero claro, es una conciliación donde el eje principal de la misma tiene que ser el juez. Un juez que no puede ser un juez pasivo, un juez que tiene que tener un rol muy activo en la conciliación, que es algo que efectivamente ha tenido en cuenta o tiene en cuenta el proyecto de Código Procesal del Trabajo, ¿no? Lo dice así, expresamente, tiene que tener un rol activo, participativo en la conciliación, porque si no, sería más de lo mismo. Los que nos escuchan podrán recordar, si tienen la edad más de 40 años, que tanto en la ley 2676 como en la ley 29497 la conciliación ha fracasado. En la ley 2676 era meramente enunciativa, y luego en la conciliación de la ley 29497, si bien al inicio se buscaba activamente promover la conciliación, fue decantando en una etapa más, ¿no? Ya sea en el abreviado, en el ordinario, con mucho fracaso, ¿no? Entre ellos también podríamos discutir sobre el principio de irrenunciabilidad de derechos, el hecho de que sea el propio magistrado que resuelve, el que concilie, y una serie de circunstancias como aspectos sociológicos o antropológicos de nuestro país que puedan determinar las razones por las cuales no se suele conciliar. Pero la conciliación es una herramienta importantísima y no se debe renunciar a ella, y tiene que estar establecida en toda reforma procesal, como en efecto lo es en el proyecto de código. Luego también una característica importante de toda reforma procesal, que duda cabe, es tener una estructura de concentración de etapas. La concentración procesal va a repercutir en una celeridad que resulta necesaria en estos procesos laborales. Vamos a ver, casi al finalizar de esta presentación, por qué es necesario que exista concentración, celeridad, además de los otros principios, para buscar que la carga procesal enorme que tienen los juzgados laborales y las salas laborales y la propia Corte Suprema de Justicia de la República vaya acortándose en beneficio de los litigantes. Y es justamente esa tercera característica a la que nos referíamos, que debe apuntar toda reforma a la celeridad del proceso. Recuerdo que el doctor Yangali, en las instancias que hemos tenido, recuerdo, y lo repito, en el Ministerio de Justicia el año pasado, este año, en el Congreso, en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Trabajo, y adicionalmente en una conferencia que la Maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de San Martín de Porres organizó, dijo algo muy importante, ¿no? Tenemos que pensar en esos trabajadores que demandan y que no pueden esperar años para una reposición. Y es cierto, justicia que tarda no es justicia. Por eso es importante tener en cuenta como característica principal que toda reforma del proceso tiene que apuntar a la celeridad procesal. Y es algo que seguramente discutiremos en el desarrollo de esta participación. Vamos al esquema del proceso abreviado laboral de la ley 29497, que es muy similar al esquema del proceso único que estamos analizando. Ustedes verán que hay etapas muy marcadas: la demanda, la contestación de la demanda, esta audiencia única que contiene conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria de legatos, la sentencia, en fin, la apelación. Ahí ustedes ven los plazos que lamentablemente en nuestra realidad son enunciativos, ¿no? Muchas veces la carga procesal cuantiosa que se tienen en los juzgados
Así imposible, con el presupuesto que se tiene y con el recurso humano que se tiene, que a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, muchas veces no se cumplen, ¿no? Siendo la octava sala seguramente una excepción en la regla, que nos tiene acostumbrados, y bien acostumbrados, por cierto, a informarnos cotidianamente y reiteradamente que se encuentran con carga cero, ¿no? Pero lamentablemente no es la realidad de las demás instancias. Y acá tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de audiencia única, esa primera etapa que es la conciliación. En el esquema del proceso abreviado laboral, repito, de la ley 29497. Esta conciliación es una conciliación, digamos, que en su mayoría nos podría causar un escozor porque viene sin una oportunidad de la parte que demanda de tener en su oportunidad con el mayor tiempo posible la contestación de la demanda, porque esta estructura del proceso abreviado laboral, al menos en lo legal, ya vamos a ver más adelante que hubo una respuesta de los juzgados y de la propia virtualidad, establece la ley 29497 que la contestación de la demanda no, pues, no tiene que ser trasladada a la parte demandante como en efecto lo era en la audiencia única de la ley 26636. ¿Esto qué quiere decir? Que se presenta la demanda, se corre traslado de la demanda al demandado, este contesta, tiene 10 días y 10 noches, como siempre decimos, para contestar la demanda, pero la ley 29497 establece que presentar la contestación, el juzgado la resguarda y recién en la audiencia única, si es que no hay conciliación, eh, se es trasladada a la parte demandante y se le otorga alrededor de 5 o 6 minutos para que con prisa se pueda leer y pasar a la confrontación. Entonces ahí tenemos un craso error que luego ha sido corregido, se lo voy a explicar brevemente, porque ¿de qué manera yo puedo propiciar una conciliación si la parte demandante no ha tenido a la mano antes de la audiencia única la conciliación? Entonces, evidentemente no concilia a la espera de que luego se le haga llegar esta contestación de demanda y sobre la marcha leerla, ¿no? Entonces, eso efectivamente, teniendo el demandado 10 días y 10 noches para poder ejercer su derecho de defensa en un escrito de contestación, otorgarle 5 o 6 minutos a la parte demandante para que lea esta contestación y luego pueda seguir con la confrontación de posiciones y el resto de la audiencia, efectivamente es limitativa para el derecho de defensa del trabajador. Eso ha sido resuelto fuera extra norma, extra ley, por algunos juzgados, que han permitido que, a pesar de que la ley establece que tiene que correrse traslado en la audiencia única, han permitido que se lea la contestación para garantizar el derecho de defensa de los trabajadores demandantes. Ha permitido también la virtualidad a través de ciertos requerimientos que se pueda tener el escrito anterior a la audiencia, pero esto es una respuesta, ¿no? Un poco para solucionar el problema, pero que es extralegal. Entonces, este esquema del proceso abreviado involucra ante ese error, que además vulnera el derecho de defensa de los demandantes, la discusión de hace más de 15 años, o ya 15 años, es debemos correr traslado de la contestación al demandante, periodo de audiencia única, que en esencia es regresar a la regulación de la ley 26636, lo que nos hace pensar, un poco adelantando a la conclusión que vamos a evaluar al final de esta participación, es: se tenía que cambiar la ley 26636 por una nueva ley que es la ley 29497, o fue la ley 29497, o era necesario solamente una reforma de esa ley 26676 tendiente a darle mayor esquema de oralidad al proceso, como por ejemplo se hizo con la ley procesal de 1942 en Colombia. Pero bueno, ese es el esquema del proceso abreviado laboral de la ley 29497. Ahora, ¿cuál es la estructura de la audiencia única? Es la misma estructura que vamos a ver en el proceso ordinario, por ejemplo, que es la acreditación de las partes, la conciliación, ya hemos dicho, un poco limitada en la medida que yo cómo puedo conciliar si no sé la respuesta de la parte de la que he demandado, no he leído, de repente me convenzo que no tenía razón, o hay un error en la contestación que puede propiciar un debate, una comparación para llegar a una conciliación. Luego de eso, tenemos la confrontación de posiciones,
en esencia, con la ley 29497 se ha establecido solamente a las pretensiones. Eso ha sido de forma positiva, variada en el proyecto de código, que le vamos a señalar en su oportunidad, luego la actuación probatoria y los alegatos. Ahora bien, cuando hablamos del esquema del proceso ordinario laboral, bueno, tenemos la inclusión de una audiencia de conciliación, ¿no? Que fue incluida en la ley 29497, ya lo hemos dicho, los autores han reconocido que al menos la forma como se puso o la oportunidad seguramente no fue la más acertada, pero esencialmente ha sido un fracaso, ¿no? Tenemos que han de alguna manera prolongado los procesos ordinarios y es por eso que ahora hablamos de un proceso único laboral, porque es bueno corregir lo que ha fallado, ¿no? Acá se incluye una nueva etapa. Entonces tenemos la demanda, tenemos una cuestión de espacio, no hemos puesto la contación de la demanda, que es trasladada al demandante. El demandante sí la tiene previa a la, o sea, se cita la audiencia de conciliación, y es en la audiencia de conciliación que si fracasa la conciliación es que se otorga, es decir, se tiene la demanda. Luego yo creo que también ahí se repite un poco en esencia el error, ¿no? Del proceso abreviado, porque considero que es necesario tener la respuesta de la parte que he demandado previo a una conciliación. Luego la audiencia de juzgamiento y la sentencia, ¿no? Entonces, acá esta inclusión de esta audiencia de conciliación han habido algunas críticas. Una de las críticas es que se constituye pues una audiencia que solo sirve para que sea trasladada o trasladado el escrito de contación de la demanda. Algunos también dicen que no consideran una garantía que el propio juez que va a resolver el proceso sea el juez que escucha las partes en una conciliación. Eso hace que se limite ciertos debates porque pues no deja de ser humano, es decir, escucha en la audiencia de conciliación seguramente que hay una especie de reconocimiento de deuda, que no hay la capacidad de pagar, pero se podría llegar a un acuerdo, y si fracasa la conciliación, automáticamente en la audiencia de juzgamiento, esa persona que de alguna manera reconoció alguna especie de deuda, empieza su alegato diciendo que niega y contradice todo lo escrito en el escrito de demanda. Entonces, eso limita de repente a una sinceridad al momento del debate de la conciliación. Ahora, lo particular y correcto de este proceso es que permite que en la audiencia de conciliación, si el juez lo considera necesario, que se realice un juzgamiento anticipado. Lamentablemente no ha sido una práctica extendida. Basta que una de las partes, si es que hay un medio probatorio adicional, establezca y diga que necesita revisarlo, o que el juez de repente tiene de alguna manera audiencias programadas con anterioridad, que es la realidad en nuestro país, que no utilice esa herramienta tan importante como el juzgamiento anticipado. Entonces, ¿cuál es el esquema de este proceso ordinario laboral? Es la acreditación, igualmente que en el abreviado, la confrontación de posiciones de nuevo, más dirigido al tema de la expresión de las pretensiones, la actuación probatoria de los alegatos finales. Ahora vamos a lo establecido en el proyecto del Código Procesal de Trabajo. A mí se me ha invitado el día de hoy para hablar sobre el proceso único laboral. Sin embargo, de alguna manera, adelantándonos a la otra jornada que van a tener pronto, quizás la próxima semana, también diré algo sobre el proceso monitorio, ¿no? Entonces, hablemos del proceso único laboral, ¿no? Este esquema del proceso es importante, pero ustedes podrán observar de la presentación que tenemos la demanda, tenemos la contestación de la demanda, la audiencia única, la sentencia y la apelación. La misma que es trasladada la contestación a la parte demandante. Entonces acá tenemos un reconocimiento del error anterior de la ley 29497, se evita de alguna manera vulnerar el derecho de defensa, no de alguna manera, efectivamente se busca garantizar el derecho de defensa del trabajador demandante, y efectivamente eso es un aporte positivo del proyecto de Código Procesal de Trabajo, ¿no? También un aspecto positivo es que en la etapa de conciliación, dentro de esa promoción de la conciliación, que decíamos que debe ser las características de toda reforma procesal, se establece claramente que esta conciliación o esa conciliación se puede prolongar hasta 20 días hábiles. Y si hay un acuerdo parcial de las partes,
incluso se le otorga la posibilidad al demandante de reformular su demanda, se le otorga 5 días y luego 5 días adicionales a la parte demandada para que conteste sobre los extremos que no fueron conciliados. Me parece acertado, muy acertado porque de alguna manera le están dando una seriedad a la conciliación y además, si se toma en cuenta el texto del proyecto de código, que es que el juez tiene que tener un rol activo en la conciliación, requiere pues ese rol que venga con una preparación, es decir, el juez, entiendo que es un juez especializado en derecho del trabajo, 15 años con la ley 29497, otros años, quizás 33 años de experiencia entre ambas reformas, hacen que sea un buen juez que soluciona conflictos jurídicos laborales. ¿Qué duda cabe? Porque el derecho laboral, como siempre digo en clases, es un derecho disperso, un derecho, en nuestro caso, se da espacio a mucha interpretación. La ausencia de precedentes vinculantes, solo uno en 15 años, por ejemplo, también da espacio a muchas interpretaciones. Y cuando hay mucho espacio en las interpretaciones, existe mayor posibilidad de conflicto. Entonces, el juez, estamos seguros, los jueces son muy buenos resolviendo, pero quizás no tengo data para poder expresarlo de forma rotunda, pero quizás uno de los errores es que no son buenos conciliadores. Entonces, si vamos a establecer una reforma que involucre este aspecto de la conciliación, este rol activo del magistrado, esta posibilidad de extender hasta 20 días, ¿sabes? La conciliación, de reformar, como decía yo, la demanda, otorgar 5 días para contestar, exige una preparación, una serie de capacitaciones que exigen presupuesto para que los jueces también puedan conciliar correctamente. O sea, la conciliación también, como toda técnica del derecho, involucra una capacitación y posteriormente una especialización en el campo. Luego esta conciliación, que es esa particularidad que se incluye positivamente de nuevo en el esquema del proceso único laboral, tenemos la confrontación de posiciones, la actuación probatoria de los alegatos, incluso se ha establecido un orden que considero correcto al momento de establecer la actuación probatoria y como en la ley 29497 la facultad del magistrado de establecer si los medios probatorios presentados por las partes son pertinentes. Quizás se hubiera podido aportar, ya que el doctor Yangali me ha dicho que se pueden hacer aportes, quizás de repente era la oportunidad, como diré más adelante, de incluir nuestros propios presupuestos procesales e inclusive establecer una cuestión probatoria, una etapa donde sean las partes las que propongan qué medios probatorios pueden ser declarados impertinentes, si no, generar un debate y que luego el juez lo resuelva. Pero esencialmente ese es el esquema del proceso único laboral. Entonces, ese es el esquema, pero vamos ahora al esquema del proceso monitorio, que tiene una fase previa, que requiere un reclamo administrativo previo y que además tenga que relación con la Autoridad Administrativa de Trabajo o con conciliadores acreditados por el Ministerio de Justicia, ¿no? Y esto es importante, seguramente lo van a desarrollar en extenso con la nueva jornada. Pero este es el proceso monitorio. Hay una demanda, esa demanda se adjunta la acta de conciliación administrativa para que sea, digamos, validada. Hay también la posibilidad de presentar documentos presentados en la etapa del reclamo administrativo previo. Luego se requiere a través del auto admisorio este cumplimiento, esta obligación. Hay la oportunidad de oponerse, que es en la práctica una contestación de demanda. Ahí están viendo ustedes los plazos, ¿no? Que ahora hay responsabilidad también, que es importante tener en cuenta las responsabilidades de los magistrados. Yo creo que se han quedado cortos. Es un tema un poco impopular, pero después lo tocaremos. Y luego hay una audiencia única de conciliación y juicio, ¿no? Donde el juez está facultado a proponer fórmula conciliatoria, y eso es importantísimo, ¿no? Casi, casi como un mediador, ¿no? Pero claro, es en aras de, como decíamos, entender como característica importante de toda reforma procesal promover la conciliación. Luego hay, fallada la conciliación, una actuación probatoria, alegatos y se sentencia, ¿no? Ese es el proceso que seguramente en la siguiente jornada desarrollarán extensamente.
Vamos ahora al análisis crítico de esta reforma, de este código. ¿Era necesaria una reforma? Vamos primero a las estadísticas, ¿no? Ustedes están viendo en este cuadro varias estadísticas que son importantes, ¿no? Ustedes podrán ver en este cuadro, ¿no? Que la materia laboral ocupa el tercer lugar de demandas presentadas en el 2023, 2024 y 2025. Familia, el derecho de familia, las reclamas por alimentos, patria potestad, tenencia compartida, el divorcio, etcétera, está primero en la lista. Luego, que duda cabe, el derecho penal, las materias penales, ¿no? Claro que hay un principio de oportunidad en materia penal que muchas veces hace que los procesos penales queden en fiscalía. Y luego tenemos las reclamaciones laborales. Fíjense que en el año 2023 eran 67.743 demandas. Luego, de procesos ingresados o demandas ingresadas. En el 2024 hay un incremento de 70.787. En el 2025, que todavía no acaba, tenemos 80.027 procesos ingresados. Esta presentación, por cierto, la voy a compartir con los pensadores para que luego, con toda libertad, la puedan ustedes tener, porque hemos incluido las fuentes de la información que estamos citando. Es importante tener en cuenta esto. Hay una gran cantidad de procesos ingresados en materia laboral. Esto sumado al siguiente cuadro, donde vemos nosotros la cantidad de procesos culminados, en- es importante tener en cuenta que hay una gran carga procesal que de alguna manera tiene que tener una respuesta de la normatividad jurídica, del ordenamiento jurídico, para que esta carga vaya decreciendo a favor de los litigantes, ¿no? Por ejemplo, solamente en el año 2025 tenemos una gran cantidad de procesos laborales, tanto en primera y segunda instancia culminados, pero hay una gran cantidad de procesos que han ingresado. Así, mientras hay ingresos, una gran cantidad de procesos que voy culminando, va a haber ahí una cantidad de procesos que permanecen en trámite, lo que contribuye con la carga procesal. Ahora, antes de responder esta pregunta, que es, ¿era necesaria una reforma? ¿Qué les parece si evaluamos las experiencias comparadas de Chile, de Colombia y Argentina? Por ejemplo, en Chile, la reforma procesal, que además son los que han establecido procedimientos monitorios, al igual que la propuesta del Código Procesal, del proyecto de Código Procesal que estamos debatiendo y conversando, ha sido eficaz, ¿no? Las estadísticas establecen que ha sido eficaz, pero hay una limitación que se va a repetir también en Colombia y que no podemos repetir nosotros en nuestro ordenamiento jurídico procesal, que hay un exceso de formalidad, que se requiere un exceso de formalidad que a la larga produce una dilación en la resolución de los procesos, limitando efectivamente el derecho a la acción. Ahí también tenemos las fuentes que van a tener ustedes a su alcance. Es decir, tenemos una primera campanada de alerta. Es decir, la reforma ha sido eficaz, pero no tan eficaz como se esperaba por la exigencia de formalidad. Nuestra experiencia en esta ley vigente, que es la 29497, es privilegiar el fondo sobre la forma. Es un gran antecedente porque en 15 años de vigencia de la ley 29497 ya debe estar interiorizado, tanto para los magistrados como para los propios litigantes, este fundamento importante del proceso para no repetir la figura de Chile, por ejemplo. Ahora, en lo que es Colombia, también se establece lo mismo. Ha sido eficaz, pero no hay limitación. La dinámica institucional de los procesos, del proceso laboral, de los órganos de justicia, también ha exigido una excesiva rigurosidad formal que ustedes podrán ver, por ejemplo, en el cuadro que está a la izquierda de la pantalla, ustedes podrán observar que hay un sector en mostaza y otro sector en rojo. El sector en mostaza es el porcentaje de desistimientos de proceso. El tema, el cuadro que está en rojo, digamos, eh, la parte de la torta, si lo queremos decir de alguna manera, que esté en rojo, es el porcentaje de retiros, haciendo que
el porcentaje que está en azul, que son sentencias, sea menor al 50%. Y los retiros y los desistimientos son cercanos al 50%. ¿Qué quiere decir? Las partes, los litigantes, no sienten que hay una justicia efectiva y prefieren el desistimiento o el retiro, ¿no? No estamos hablando de conciliación, de transacciones, simplemente desistimiento y retiro porque la dinámica en Colombia no ha forzado a ello. Ahora están hablando incluso de un nuevo proyecto de código procesal que incluso está cuestionado. ¿Y qué ha pasado en Argentina? Peor. La reforma en Argentina, seguramente por su sistema político de esta descentralización, ha sostenido, ha resultado que no es eficaz. Eh, por una parte también por responsabilidad de los propios abogados, de los propios colegas que no se preparan, que no presentan los medios operatorios de forma correcta, que no entienden lo que es una teoría del caso. El traslado de los juicios ordinarios o sumarísimos no ha tenido, digamos, el efecto esperado, porque además hay una regulación laboral procesal no tan específica, tan concentrada, tan precisa, como al menos por suerte es la nuestra, ¿no? Si es que la ley 29.497 se mantiene o este código como está o con algunas variaciones pudiera tener. Entonces, resulta necesaria una reforma. Sigamos con estas primeras conclusiones para luego atreverme a dar una respuesta. Estamos repitiendo el error. Yo creo con el Código Procesal Trabajo. No digo nada nuevo, pues ya se lo he dicho al doctor Yangali en varias oportunidades, ¿no? El derecho procesal peruano es un derecho muy especial y hemos sostenido que es un derecho de verdaderos especialistas, y me disculparán mis amigos penalistas, me disculparán mis amigos civilistas, pero ellos tienen la suerte de tener un código que, digamos, regula un 90%, luego hay normas especiales, sus materias. Nosotros no tenemos esa suerte en lo sustantivo. Entonces, tenemos que conocer de normas internacionales, de normas convencionales, de normas legales, reglamentarias, particulares, laudos, reglamentos internos, en fin, una serie de normas, convenios colectivos, que obligan a que esta dispersidad normativa se convierta en un derecho de verdaderos especialistas. Por eso, uno de los factores más importantes en el proceso laboral, siempre lo digo, es el recurso humano. El recurso humano que tiene 3, 4, 5 años embebido del derecho del trabajo es importantísimo porque tienen un conocimiento importante de la materia que no se aprende rápidamente, ¿no? Es un verdadero de verdaderos especialistas, pero además, no solo en lo sustantivo, en lo procesal hemos tenido 33 años conviviendo en dos reformas procesales que nos obliga a pensar más allá de lo que se han hecho tanto en la ley 26.636 y la ley 29.497 y ahora en el Código Procesal de Trabajo. De repente, eh, trato de ser muy optimista, pero podemos nosotros, en esta realidad jurídico-laboral que conocemos, y más allá jurídico, procesal laboral, incluir nuevas instituciones procesales que son propias del derecho al trabajo y que hemos aprendido en nuestra propia práctica. Lo dije ya hace un momento, ¿por qué no darle la oportunidad a las partes a una nueva cuestión probatoria, como es la cuestión probatoria ya no de tacha, sino de posición sino de impertinencia? Que sean las partes los que sostengan por qué un medio probatorio es impertinente, se genere un debate que luego dé mayor información al magistrado para tomar una decisión. ¿Por qué seguir pensando en la supletorialidad del Código Procesal Civil, un Código Procesal Civil anterior incluso a la ley 26.636, ¿no? La ley creo que es el 97, el Código es el 93, la ley 26.636. Cuando la supletorialidad es residual, perdemos la oportunidad como especialistas en derecho del trabajo de hacer una reforma sustancial con nuevas instituciones procesales, nuevas excepciones, nuevas cuestiones probatorias, una forma distinta de conocer el proceso. Y repetimos algunas cosas, corregimos algunas que esencialmente nos
llegan a la posibilidad, si va a hacer eso, no es necesario un código. Reformemos la ley 29497. Si la ley 26636, por ejemplo, tenía ciertos errores o carecía, por ejemplo, de darle mayor eh, notoriedad, si es la palabra cabe, o vigencia o trascendencia a la oralidad, y se decidió una nueva norma que luego, si se dan cuenta en el proceso abreviado, reconocen los expertos que debió mantenerse la fórmula de trasladar la condición de la demanda a las partes, a la parte demandante, garantizando su debido proceso, quizás la respuesta sería, entonces no debió ser derogada, sino simplemente modificada. Y si el Código Procesal de Trabajo no es un código, sino esencialmente es una modificación de lo que tenemos con la ley 29497, ¿seguirá necesario un código o sería simplemente una reforma a la ley 29497? Y acá hay un tema también importante. No desdeño de manera alguna el trabajo, es un trabajo importantísimo. Hay que aplicar algunas circunstancias, ya lo dijimos en algunas instancias, lo dijo el doctor Minatea sobre el tema de la virtualidad, el doctor Arévalo sobre el tema del presupuesto. Una reforma real, con un código que sería el primer código procesal que hemos esperado tanto, también requiere, como lo dijimos en un artículo en el peruano, en jurídica, de venir acompañado de un presupuesto que vincule a esa reforma, es decir, no solamente la reforma viene acompañada de lo que a nuestro criterio tiene que cambiar en el proceso, sino lo que resulta necesario invertir para que esta reforma funcione y de alguna manera vincula, porque si no la respuesta sería sí, es una buena norma, pero no tuvimos de alguna manera el presupuesto que necesitábamos, ¿no? De alguna manera es importante esa vinculación. Ahora, hay un tema importantísimo que tiene que ver, y lo rescato, de una preocupación, lo decía hace un momento, del doctor Luis Benatea en esta conferencia que organizamos hace un par de semanas, quizás tres, sobre el tema de la virtualidad versus la presencialidad. Hay una carencia de reconocimiento de la importancia de la virtualidad en el código. Y yo creo que es importante establecerlo porque es un tema de constante evolución y es importante sentar algún tipo de base que de alguna manera sea el core también de este código de proyecto. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la virtualidad? Efectivamente, evitamos el desplazamiento. La vez pasada me fui a un evento en el centro de Lima y después de mucho tiempo pasé por, por, por la vía expresa, luego por Paso de la República frente al Palacio de Justicia, luego por Lampa, y ya por Lampa yo ya perdí la tranquilidad, teníamos que pasar por Cusco y ya no Emancipación, yo ya tenía 45 minutos en el auto y me estaba volviendo loco, ¿no? Y recordaba que nosotros nos trasladábamos así para ir y doblar por Puno, dejar el carro y subir al piso 16 a las audiencias de la nueva ley. O sea, el aspecto positivo es evita el desplazamiento. También contribuye con la economía procesal, que duda cabe, tanto el magistrado, tanto de las partes, tanto de los litigantes. Y además es algo importante que escuché cuando hubo el encuentro de jueces el año pasado, cuando tuvimos algún debate ahí con algunos magistrados, que permitía que exista asistencia y desarrollo de una mayor cantidad de audiencias, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Es un aspecto positivo, pero también hay aspectos negativos, ¿no? De alguna manera limita la observancia del principio de mediación, ¿no? No ha sido en laboral, por ejemplo, lo puedo hablar en términos generales, he estado hace un par de semanas en una audiencia de amparo, en una sala constitucional, y la única persona que se conectó en la sala fue el magistrado del presidente, los otros magistrados no se conectaron, y eso es efectivamente un límite al principio de mediación. Entonces hay mucho por hacer también ahí, ¿no? Pasado en laboral, lo reconozco, pero en este caso pasó, entonces hay una posibilidad que debe ser corregida. Pero también limita el acceso a la justicia para aquellas personas que no tienen acceso a las TICs, a las tecnologías de la información. No todos tenemos esas posibilidades, hay personas que no la tienen, que tienen que acudir a una cabina, que tienen que prestarse un teléfono, y teniendo un teléfono, teniendo pues una cabina, tienen que pagar por el internet, donde viven seguramente no lo tienen, es un costo adicional
Entonces también tiene que venir de cambios estructurales que otorguen la garantía a esas personas que no lo tienen, de que el Poder Judicial ponga a su disposición una serie de cabinas para que vayan a esas cabinas y puedan ejercer su derecho de defensa. Y también un aspecto negativo de esta virtualidad es que desnaturaliza la actuación probatoria de la declaración de testigos, peritos y partes, ¿no? No hay una garantía, y ya en Arequipa, si se acordarán los que estuvieron presentes, eh, yo presenté un video, y estamos hablando del año pasado, cuando hablamos de tecnología, efectivamente lo que es del año pasado ya es antiguo, pero un programa que permitía que una persona que leía hacia abajo, la inteligencia artificial corregía su rostro y hacía que parecía que estaba expresándose a la persona que estaba al frente de la computadora. Luego, en esta conferencia, ha sido la doctora Eliana Araujo, en la conferencia que les he dicho sobre análisis del Código Procesal del Trabajo, que ha dicho que ya han encontrado abogados que han usado avatares, ¿no? Y en lugar de estar presentes, han puesto su avatar para que de alguna manera ejerza su trabajo. Entonces, hay temas que de alguna manera tenemos que ver cómo proteger, y evidentemente una de las recomendaciones es que este tipo de procesos que involucra objetivamente la declaración de partes, testigos y peritos tengan que ser presenciales, por una garantía que no ofrece la virtualidad. Pero también tenemos aspectos positivos de la presencialidad. Permite la observancia del principio de mediación y no destemoriza la actuación probatoria, como lo hemos dicho hace un momento. Y los aspectos negativos de la presencialidad, es necesario un desplazamiento, tenemos que desplazarnos, ¿no? No creo que, por ejemplo, en Lima, adicionalmente a ello, la estructura que tiene el edificio de Magdalena permita tener varias salas de audiencia, no la tiene, por cierto, ¿no? Eh, Así que no habría mucha cantidad de audiencias, ¿no? Y hay un costo mayor derivado del desplazamiento de la sede judicial. Ahora, la virtualidad también es positiva porque de manejarse correctamente esta virtualidad, de alguna manera, eh, también nos permite evaluar un tema nuevo. Y lo hablaba con el doctor Nacarino, que es un juez especializado en Derecho del Trabajo, y con el que acostumbramos de alguna manera siempre hablar de cosas relacionadas al proceso, que así nomás no se tienen en cuenta. Decía, y si trabajamos bien la virtualidad, ¿cómo sería la competencia de los juzgados? ¿Por qué no hablar de una competencia distinta a propósito de la presencialidad? Es un tema que también podría ser discutido a futuro, ¿no? Y que, bueno, no se puede discutir porque no ha sido incluido en el proyecto de código. Es importante tener en cuenta eso. Ahora, otro tema que ha sido corregido, pero que evidentemente tiene también sus particularidades, tanto en el proceso monitorio como en el proceso único laboral, ¿es necesaria la etapa conciliatoria en el proceso laboral? Consideramos que no, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, y de forma correcta se ha corregido ese error, las partes deberían tentar una conciliación ante el mismo juez que resuelve la causa. Es poco probable que yo me exprese libremente si yo soy demandado, por ejemplo, y ante el requerimiento del juez me exprese libremente sosteniendo que sí hay una deuda, pero que no necesariamente es la que sostiene el demandante, pero que tengo ánimo conciliatorio, y luego, si fracasa la conciliación, tengo que entregar en ese acto una contestación que dice: niego y contradigo todo lo expresado por la parte demandante. Igual, en la audiencia de juzgamiento, tengo que empezar mi alegato diciendo que es falso lo que dice la parte demandante. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Que las partes vean la conciliación como un mero acto protocolar, que en la práctica muchas veces, lamentablemente, en los procesos ordinarios se ha convertido pues en un juez que recibe la demanda de contestación y le pregunta a la otra parte si está conforme y fija la audiencia de juzgamiento, ¿no? Consideramos que es necesario incorporar un tercero imparcial, ya sea magistrado, ya sea un conciliador, a efectos de que esa etapa sea lo más objetiva posible. Y luego, ¿es necesaria la etapa conciliatoria en proceso laboral? Consideramos que sí.
tiene que haber un binomio, la posibilidad, como efectivamente se hace, de buscar que esta conciliación sea tanto fuera y dentro del proceso, ¿no? En este caso es positiva la propuesta del proyecto, ¿no? Es importante también tener en cuenta que deriva de manera parcial la conciliación a un tercero capacitado, que es el Ministerio de Trabajo o el MINJUS. Y ahí sí, por la realidad de los hechos, como dicen los jóvenes el día de hoy, es un facto que los conciliadores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se lo disculpen el término que voy a utilizar, en una jornada académica como esta, se los llevan de encuentro, lamentablemente, salvo excepciones, a los conciliadores del MINJUS. ¿Por qué? Porque simplemente conocen de una materia especializada durante muchos años. Tienen una experiencia sobre la particularidad del derecho del trabajo, que no necesariamente tienen los conciliadores del MINJUS, que son expertos en derecho de familia, en otro tipo de derechos, pero que no, al menos, no existe una garantía que tenga un conocimiento sobre procesos laborales, que no creo que un diplomado de 3 o 4 semanas pudiera ser suficiente para suplir esa desventaja, ¿no? Pero lo particular y positivo es que las partes aún pueden intentar la conciliación en el juzgado. Siendo ello así, también tenemos que terminar esta presentación dentro del tiempo brindado por los organizadores, llamando la atención, ¿no? Llamando la atención porque hemos sostenido a lo largo de esta charla que el derecho laboral es un derecho desordenado, que no estamos mintiendo, es algo que ustedes conocen. Hay una ausencia de un código sustantivo, como le dije hace un momento, por eso es positivo, de alguna manera, un código procesal, un código adjetivo, con algunas variaciones que impliquen una verdadera reforma. Por eso siempre es bueno felicitar, y lo he hecho en todas las instancias, este trabajo denodado del magistrado Gino Yangali. Pero esta distorsión en la fuente, no sé si la palabra sea distorsión, pero este desorden en la fuente del derecho del trabajo generan interpretaciones que hacen que haya más conflictos. El derecho laboral es un derecho conflictivo por su propia naturaleza, porque el derecho laboral estudia la relación laboral trabajador-empleador. Y el trabajador y el empleador tienen intereses contrapuestos, necesidades contrapuestas. El trabajador tiene la necesidad de trabajar y obtener una remuneración para satisfacer necesidades, y el empleador tiene la necesidad de obtener recursos humanos para que le ayude en la producción. Son necesidades contrapuestas. Asimismo, intereses contrapuestos. El interés del trabajador, legítimo, por cierto, es de obtener mejores ingresos, mejores condiciones de trabajo, pero también es legítimo que el interés del empleador se apuesta por hacer empresa, al menos en el ámbito privado, de generar la mayor utilidad posible. Claro, respetando las normas laborales, las normas fundamentales, por cierto. Entonces son intereses y necesidades contrapuestas que lo que van a generar siempre son eh, conflictos. Estos conflictos, sumados a normas dispersas, requieren el papel importante de la Corte Suprema que establezca precedentes vinculantes. Es por eso que debe haber una responsabilidad de aquellos magistrados que no cumplen con ese presidente. La doctrina jurisprudencial ha buscado hacer una salida, pero bueno, esencialmente no es más que un pleno en la medida que solo vincula a los procesos que llegan a esa sala. Y tenemos salas distintas con resoluciones distintas. Entonces, es importante incluir algún tipo de responsabilidad por la ausencia de precedentes vinculantes que de alguna manera haga que el derecho sea más predictivo a favor de las partes en conflicto. Con estas palabras doy por finalizada mi participación y quedo atento a las preguntas del público. Muchas gracias. Encantado, estimado Fernando. Excelente tu exposición, tus PowerPoint, tu explicación, tus críticas, tus aportes. Ha sido magnífica para esta intervención para todos nosotros. Así de que yo quiero preguntar a la doctora Celeste, por favor, si hay preguntas en el interno, por favor, o no hay. A ver.
Confírmenme. Doctor, tenemos preguntas para el doctor Varela. Perfecto, que sean Vamos poquitas con- nomás, porque si no va a hablar mucho el doctor Varela. Mentira. Yo feliz de atender todas las preguntas. Yo no puedo evitarlas porque tú me has Gracias. invitado. Usted me ha invitado, doctor Yangal. Muy Ok, bien, muchas doctor. gracias. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿qué instituciones procesales de carácter laboral debería tener el Código Procesal Laboral? Podríamos tener varias instituciones procesales nuevas, ¿no? Lo acabo de decir en la presentación. Por ejemplo, nos hemos quedado con el concepto clásico de cuestiones probatorias, por ejemplo. Y las cuestiones probatorias siguen siendo tacha y oposición, dejándole al magistrado, dentro de su rol de director del proceso, la posibilidad de determinar qué medio probatorio es pertinente o impertinente, y muchas veces sin posibilidad de generar debate. Pero si las partes tienen la demanda y la contestación, y si las partes conocen de la teoría del caso de cada uno, pueden establecer claramente a través de una nueva cuestión probatoria. Porque la cuestión probatoria, ¿qué es? Enervar el valor o restar el valor a un medio probatorio. Es decir, este medio probatorio no es nulo, señor magistrado, no es nulo. No es falso, pero sabe que señor magistrado es impertinente por tales razones. Obliga a la parte a defender su medio probatorio y que el juez luego resuelva. Es una cuestión probatoria que es propia, que podemos nosotros, de nuestra experiencia en materia laboral, incluir, por ejemplo. Otra medio probatorio es no necesariamente la oposición como se conoce en la cuestión probatoria. Yo me opongo solamente a la exhibición, pero ¿por qué no ponerme, como decía el doctor Fernando Díaz Mantero, a un medio probatorio documental? De repente la palabra podría cambiar, no es oposición, ¿no? Cuestionamiento, ya sea por impertinencia, en fin, unas cuestiones probatorias nuevas que no sea solamente recurrir al Código Procesal Civil de forma supletoria, un código que es del, si no me equivoco, y el doctor Yagali me corrige, del 93, estamos en el 2025. Podríamos hablar de otro tipo de excepciones. El proceso de monitoreo podría tener otro tipo de excepciones, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos incluir una serie de instituciones procesales nuevas de nuestra cosecha. Yo de repente, y ya el doctor Yangali me ha escuchado varias veces, de repente peco pues de optimista. Él también es optimista, entonces yo te permito ser optimista. Y es decir, hagamos un proyecto que haga que los civilistas digan lo no regulado en este código sea supletorio del Código Procesal Laboral, pues un código moderno, un código integral. Esa es mi aspiración, más que nada, ¿no? Entonces podríamos hacer ese esfuerzo, o en todo caso incluir lo que hay, pero entender que la supletorialidad es residual. No podemos ponerla como, no como un principio, sino como un fundamento de todo el proceso laboral. Correcto, doctor. Una pregunta que va justamente con esta primera que le hicimos es ¿qué excepciones procesales desarrollaría en el proyecto del Código Procesal de Trabajo que sea distinto a las excepciones que establece el Código Procesal Civil? En este momento no podría tenerlas todas. Alguna vez hice una lista, ¿no? Yo me comprometo a enviárselas. Claro, hay 14 excepciones, podríamos incluir nuevas excepciones. En este momento no las tengo, ¿no? Pero hay muchas excepciones que podríamos incluir. Lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra realidad. Evaluar nuestra realidad. La materia laboral es completamente distinta, ¿no? Es completamente distinta a lo civil, por ejemplo. Entonces podríamos involucrar varias. De repente la aplicación o la intervención de la fiscalización laboral exige algún tipo de excepción, por ejemplo, ¿no? Que podríamos ir trabajando. O sea, hay vías de solución de conflictos del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, los propios convenios colectivos. En fin, hay una serie de circunstancias que podrían proponer la posibilidad de nuevas excepciones. Esas son todas las preguntas, doctor. Muchas gracias por su participación. Yo pensé Adelante. que había más. Muchas gracias, don Fernando. Fue una broma pesada la mía. Aclaro que ninguno de los expositores no cobran absolutamente nada, al contrario, los explotamos acá
pero sé que lo hacen con mucho agrado, puesto de que siempre están preocupados por la pulso y a pura respiración. Así que muchas gracias, estimado Fernando, a nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima, por encargo de la presidenta, te va a hacer llegar una certificación por tu especial participación, ¿no? Y ya el día de mañana. Así que muchísimas gracias y hasta otro momento. Vamos a seguir debatiendo, Claro. vamos a seguir debatiendo, estoy seguro. Queremos lo mejor para la nación. Eso es lo que queremos siempre. Muchas gracias, Muchas doña Gali. gracias. Muchas gracias, doña Muy Gali. amable. Y la mejor certificación son sus palabras. Muy agradecido. Buenas tardes a todos. Gracias, muy amable, gracias. A los amigos de la octava sala y de la Corte Superior de Justicia, este jueves tenemos el tema del proceso monitorio, reclamación previa, oposición y audiencias y sentencias. Estará a cargo de la doctora Andrea Sánchez Matos, una afamada colega, estudiosa, ¿no? Y que realmente nos va a sorprender, estoy muy seguro, con sus aportes y todo lo que ella siempre nos tiene acostumbrados. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, pasado mañana, a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Muy amables.